Perfecto. Entonces, como les venía diciendo, vamos a estudiar el procedimiento especial abreviado y vamos a compararlo con respecto al procedimiento ordinario de la Ley 906 del año 2004. ¿Qué pasa, muchachos? Les voy contando. El procedimiento especial abreviado surgió en el año 2017, bajo la Ley 1826 de ese año, del 2017. Es un procedimiento, muchachos, que se hizo pensado para ciertos delitos e incluso para los delitos menos graves, en comparación con la Ley 906 del año 2004, que sigue aplicando para los delitos, por decirlo así, los más graves. Y se hizo claramente el motivo por el cual surgió esta ley es porque estamos, y para ese momento estábamos muy congestionados en el sistema penal. Entonces teníamos que buscar la forma de tratar de acelerar los procesos o que los procesos se aceleren o se lleven a cabo de una manera más ágil. Digamos que esa es la idea inicial de esta ley 1826 del año 2017. Voy a hacer lo siguiente, voy a compartirles una pizarra. Me dicen, por favor, muchachos, si están viendo la pizarra en este momento ahí en la pantalla. Sí, profe. Perfecto, entonces acá en esta pizarrita voy a reemplazar el tablero que normalmente tenemos en los salones y lo voy a reemplazar pues por este tablero digital. Incluso denme un momento, creo que voy a utilizar otra pizarra distinta. Listo, muchachos. Entonces, nosotros vimos en procesal penal, vimos la ley 906 del año 2004, que es la que regula el proceso penal ordinario. El proceso penal ordinario, muchachos, como su palabra lo indica, ordinario es que le aplica a la mayoría de las personas y en la mayoría de las veces. Pero entonces, luego surgió el procedimiento penal especial abreviado de la ley 1826 del año 2017. Este es, reitero, el procedimiento especial abreviado. Dejémoslo solamente en abreviado. Perfecto. Les digo que si tienen alguna duda, pueden perfectamente prender su micrófono y hacerla, no hay inconveniente. Un repaso rápido a la ley 906 del año 2004 es el siguiente, muchachos. La ley 906 tenía o tiene dos etapas. La etapa de investigación y la etapa de juzgamiento. En la etapa de investigación, siempre se llevaba a cabo una audiencia que era la audiencia de formulación de imputación. En esta audiencia, como ustedes lo recordarán, lo que se hace es que la fiscalía comunica al procesado que se está vinculando al proceso penal. Básicamente lo que le comunica la fiscalía al procesado es que hay inferencia razonable de que ese procesado llevó a cabo una conducta criminal. ¿Cuál es el problema, muchachos? Como es un acto de mera comunicación, el fiscal acá solamente comunica, entonces no tiene necesidad de descubrir pruebas. El fiscal no tiene la obligación de descubrir pruebas. Bueno, entonces digamos que es un acto de mera comunicación, es decir, es un informe que le da el fiscal al procesado que está siendo vinculado en una investigación penal por X o Y delito, obviamente por unos hechos jurídicamente relevantes. Desde ahí le tiene que indicar los hechos por los cuales se le vincula a determinado delito. Esto puede ser tan fácil como, por ejemplo, a Natalia la estamos vinculando una investigación por el delito de injuria y calumnia, ya que durante ciertos días por redes sociales a Mariana le decía a Mariana que era una estudiante fraudulenta que hacía pastel en los exámenes y adicionalmente que Mariana estaba robando en la universidad.
Bueno, entonces ahí vemos injuria y calumnia y se le comunica. Basta eso, o sea, no se requiere más para una imputación. La imputación es un acto de mera comunicación. Muchachos, ¿cuál es el único efecto que tiene la imputación? El único efecto que tiene la imputación es que se interrumpe la prescripción. Recordemos que la prescripción interrumpe los términos de prescripción. Recordemos que estos términos de prescripción consisten en el tiempo que tiene el Estado para procesar a una persona. Cuando se le imputa a una persona los cargos, entonces se interrumpe este conteo de términos. Quien quiera de pronto recordar en qué consiste la prescripción de la acción penal, está en el artículo 83 del Código Penal. Bueno, pero entonces hasta ahí, digamos que el Estado en ese momento interrumpe ese conteo de términos, entonces ya va a haber otro tiempo adicional para obviamente adelantarse todo el proceso. ¿Ante quién se lleva a cabo esta audiencia de formulación de imputación? Se lleva a cabo ante el juez con funciones de control de garantías, que viene a ser el juez protagonista dentro de la etapa de investigación. ¿Hasta ahí, muchachos, tienen alguna duda? Bueno, listo. Mientras que en la etapa de juzgamiento, ustedes vieron en procesal penal, entonces que lo primero era una audiencia de formulación de acusación, luego que había una audiencia hay una audiencia preparatoria del juicio oral, y ya luego está la audiencia de juicio oral. Muchachos, en la audiencia de acusación, básicamente lo que se hace es que el fiscal da conocimiento del escrito de acusación. Ese escrito de acusación, palabras más, palabras menos, comprende lo que en materia civil comprende una demanda. Comprende unos hechos jurídicamente relevantes y comprende también un descubrimiento de pruebas. Entonces, el fiscal en ese escrito debe formular los hechos jurídicamente relevantes y adicionalmente debe tener un acápite destinado a las pruebas. Un ejemplo, entonces, frente al caso que estábamos viendo de Natalia, que está siendo procesada por el delito, bueno, discúlpenme, ahí estaba haciendo un ejemplo de injuria y calumnia, pero entonces voy a cambiar de delito para no generarles alguna confusión. Estamos procesando a Natalia porque mató a Mariana. Entonces, los hechos jurídicamente relevantes dirán las circunstancias específicas en las cuales eso ocurrió. Por ejemplo, entonces, Natalia está siendo acusada por el delito de homicidio doloso agravado porque a las afueras de la universidad o en la corporación universitaria Remington, por la espalda de Mariana, le propició unas puñaladas. Mariana falleció en el instante y demás. Y bueno, y obviamente se identifica también a Mariana. Digamos que eso es una reacción súper básica de unos hechos jurídicamente relevantes. Y ahí también, muchachos, se descubren las pruebas. Entonces, en ese escrito, el fiscal va a tener una acápite, que es el acápite de pruebas, y ahí va a decir, y como testigos de este delito, se encuentra entonces Eduardo Alfonso, se encuentra entonces Johan, Sergio Luis, en fin. Además, tenemos esta documentación, que es la siguiente. Entonces, dentro de los documentos, informe de necropsia, también el informe o el estudio que se hizo del arma con el que apuñaló Natalia a Mariana. Bueno, eso se hace en el escrito de acusación. En esta audiencia de acusación se lee ese escrito. Se lee ese escrito y entre otras gestiones se le reconoce la calidad a la víctima. Es decir, a la víctima se le reconoce su calidad, valga la redundancia, de víctima en esta audiencia de formulación de acusación. Muchachos, para los que llevan carpetas o procesos en materia penal, es muy común que en la audiencia de acusación les toque solicitar se les reconozca como víctima. Esto no es más que indicar los motivos por los cuales la persona que está allí se considera víctima. Por ejemplo, entonces, en el caso que estamos tratando, frente a Mariana, Mariana obviamente falleció, un homicidio. Mariana obviamente no se va a presentar en la audiencia de formulación de acusación, pero por ejemplo, sus familiares, su padre y su madre pueden postularse como víctimas durante el proceso penal. Bueno,
Ya luego, muchachos, llegamos a la audiencia preparatoria. La audiencia preparatoria tiene varios pasitos. Haciendo el conteo, yo veo que la audiencia preparatoria tiene en total 7 pasos. E incluso creo que voy a tratar de organizar un poquitico el tablero para que me quepan los 7 pasos en la pizarra. Entonces, muchachos, hay 7 pasos en la audiencia preparatoria. ¿Cuál es el fin de la audiencia preparatoria básico? Como su nombre lo indica, preparar la audiencia de juicio oral. Y yo me atrevería a decir algo adicional, preparar la prueba para la audiencia del juicio oral. Entonces, bueno, audiencia preparatoria. Lo primero que se hace es que la defensa hace observaciones de ese descubrimiento de pruebas que había hecho la fiscalía. Entonces, la defensa, en este caso, supongamos el defensor de Natalia, va a indicar si recibió las pruebas que la fiscalía dijo que le iba a entregar. La fiscalía esas pruebas se las puede entregar, ya sabemos, en el escrito de acusación, en esa misma audiencia, o la ley le da 3 días adicionales. Entonces, el defensor tendrá que indicar si efectivamente recibió los elementos o si no los recibió o si los recibió incompletos. Ese es el momento para hacer lo que se conoce como observaciones probatorias de la defensa hacia la fiscalía. Natalia, cuéntame. Bueno, entonces, ese es el primer paso, paso número 1. Luego hay otro paso que es el paso número 2. Ya acá lo que ocurre es que la defensa descubre los elementos que tiene. Acá ya es descubrimiento de la defensa. Descubre las pruebas que tiene, así como la fiscalía lo hizo en la audiencia de acusación, la defensa lo hace en la preparatoria. Ya luego, muchachos, entre otras cosas, acá hay un paso que me va a tocar saltarme, que es el paso de la enunciación de las pruebas. Palabras más, palabras menos, enunciar es enlistar. Enunciar las pruebas que yo voy a hacer valer en la audiencia del juicio oral. Eso es lo que se hace ahí. Ya luego, muchachos, las partes, lo que hacen fiscalía, defensa, hacen lo que se denomina estipulaciones probatorias. Las estipulaciones probatorias consiste en acordar como probados los hechos que no serán discutidos en el proceso. Entonces, por ejemplo, la defensa de Natalia estipula con la defensa de Mariana que Mariana, identificada de tal manera, falleció en el Parque Berrío. No dijo a causa de qué, no, pero estipula que ella falleció. No sabemos a causa de qué, pero se estipula ese hecho como cierto y se puede hacer perfectamente. Esto, muchachos, en civil equivale a lo que se denomina como fijación del litigio, sino que es como a la inversa. Acá se descartan los hechos frente a los cuales no habrá discusión. Listo. Muchachos, vamos bien. ¿Me siguen entendiendo? Acá les pregunto si entienden. ¿O no me están escuchando? Buenas noches, sí, profesor. Listo, Sí, estamos perfecto. escuchando. Era para saber si estaban ahí, si estaban vivos. Listo. Muchachos, quinto paso de la audiencia preparatoria. El procesado tiene la posibilidad de aceptar cargos. Si acepta cargos, el descuento acá es del 33 hasta el 33.3%. No les había dicho que en la imputación, si acepta cargos, en la imputación, es decir, en la audiencia anterior, en la primera de las audiencias, si acepta cargos, el descuento sería de hasta la mitad, es decir, hasta el 50%. Bueno, ya luego entonces vamos para el sexto paso. Sí. Perdón. Dale. En la de control de garantía. Perdón, ¿en cuál fue la que? La de control de garantías sería la imputación, que menciona la del control de garantías, porque es verdad, es antejuez de control de garantías. Esa ahí el 50. Hasta el 50%. Bien, mientras gracias. Que la posibilidad posterior, según la norma, para aceptar cargos es en la preparatoria, que puede aceptar cargos de hasta el 33.3%. Profe, ¿y en la acusación puede aceptar cargos? Yo me atrevería a decir que sí, hay jueces que lo permiten.
porque aunque la ley no lo contempla, pues nada impide que lo haga antes de la preparatoria para evitarle desgaste al Estado. Listo, muchachos. Recordemos, muchachos, que la etapa de juzgamiento, no lo había puesto acá en el tablerito, se lleva a cabo ante el juez de conocimiento. Listo. Sexto paso en la audiencia preparatoria. Se hacen las solicitudes de prueba. Acá se solicita la admisión, el decreto de las pruebas propias y se puede solicitar el rechazo o la inadmisión de las pruebas de la parte contraria. Y ya por último... Disculpe, ¿a solicitud de qué, perdón? Disculpe. Se pueden solicitar las pruebas propias. Obviamente, claro, se solicita la admisión de las pruebas propias porque son pertinentes, conducentes y útiles. Y se puede solicitar el rechazo o la inadmisión de las pruebas de la contraparte. Entonces, por ejemplo, en el caso de Natalia, el abogado de Natalia le dijo al fiscal del caso que el informe de necropsia no se lo había entregado y eso lo puso como una observación, lo mencionó, lo manifestó como una observación. Ya luego, en la solicitud, ese abogado podrá solicitar el rechazo de ese elemento para que no se tenga en cuenta en el proceso. Ya por último, en la audiencia preparatoria, lo que se hace es que el juez decide las pruebas que se van a practicar en la audiencia del juicio oral. Acá estamos haciendo pues un repaso rápido de lo que es el proceso penal. Bueno, muchachos, aclaro, la actividad que voy a hacer es una actividad bastante sencilla. Al finalizar, faltando 10 minuticos, ustedes van a desarrollar un cuestionario. Ese cuestionario se los paso por acá, lo hacemos por Forms y lo hacen de inmediatamente y incluso yo lo calificaría, yo les pasaría las respuestas correctas ya mañana. Pero entonces lo hacemos ahí en cuestión de 5 minutos. Es un cuestionario súper fácil. E incluso si lo quieren, pueden utilizar las notas. No es lo ideal. Yo preferiría que se atrevieran a hacerlo bajo su propio conocimiento. Pero pues obviamente estamos bajo la telepresencia y para mí es muy difícil obligarlos a ustedes que no revisen las notas. Entonces pueden revisar las notas que vayan tomando con respecto pues a este tema. Son 5 preguntas, muchachos, supremamente sencillas. Listo. Y lo hacemos, como les digo, no les va a quedar ni como tarea, no, lo hacemos antes de las 8. Antes de las 8 lo hacemos. Listo. Muchachos, audiencia de juicio oral. En la audiencia del juicio oral se inicia con la posibilidad de que el procesado acepte cargos. Si acepta cargos, el descuento es de hasta una sexta parte, que esto, muchachos, en porcentaje viene a ser el 16.6%, hasta una sexta parte. Si no acepta, obviamente continuará el juicio y el paso que sigue son los alegatos de apertura. También se denomina por ahí que, bueno, es la teoría del caso. Digamos que el concepto adecuado son los alegatos de apertura. En los alegatos de apertura, que les cuento, es algo, ustedes ya saben, pues, esto es obligatorio para el fiscal, para la fiscalía, mientras que es facultativo, es decir, si lo quiere, para la defensa. Entonces, el fiscal siempre, en todos los casos, ahí debe dar sus alegatos de apertura. Los alegatos de apertura, muchachos, yo lo considero que es como una relación a los hechos jurídicamente relevantes y cómo se van a probar esos hechos con las pruebas. Y asimismo, cómo encajan esos hechos y esas pruebas en la norma. Digamos que normalmente cuando yo hablo de alegatos de apertura, me imagino un triángulo compuesto, repito, por hechos, por pruebas y normas, que es una estructura básica de derecho procesal.
claramente se pretende que se aplique la consecuencia jurídica. Hay una norma, en este caso, la norma del homicidio doloso, pero para eso debemos partir de unos hechos y esos hechos están relacionados con una prueba. Entonces, por ejemplo, parte de esos alegatos de apertura que el fiscal en el caso de Mariana, y Natalia, entonces puede indicar que Natalia entonces mató a Mariana a tal hora y en tal lugar, bajo tales condiciones, lo apreció o lo vio personalmente, directamente, Eduardo Alfonso. Eduardo Alfonso lo vio cómo ocurrió el hecho y ya luego, posteriormente, llegó un policía tal e hizo, digamos que hizo el estudio del cadáver y demás, recolectó algunas pruebas y listo. Un ejemplo, pues, de parte de esos alegatos de apertura. La defensa, si quiere, lo hace o si quiere, no lo hace. ¿Por qué? Porque la defensa, durante el proceso penal, se puede defender mediante el silencio. Todos sabemos, muchachos, que en materia penal se presume la inocencia hasta que la fiscalía no demuestre lo contrario. Entonces, la fiscalía es quien tiene la carga probatoria en el proceso penal. Ya luego, entonces, se practican las pruebas, y obviamente, muchachos, sabemos que hay dos clases como de medios probatorios principales: testimonios y documentos. Entonces, frente a cada testigo se interroga y se contrainterroga. Y frente a esos documentos, muchachos, en materia penal los documentos se practican incorporándolos por medio de un testigo denominado testigo de acreditación. Ahí sí hay un cuento bastante distinto con respecto a el proceso civil. El proceso civil, la incorporación o la práctica de los documentos es súper sencilla. En materia civil es, señor juez, decrétese el oficio de, supongamos, el oficio de la Secretaría de Movilidad con tal cosa y de tal fecha. Practicada. Así es una delicia. En materia penal es más complicado. En materia penal es todo un procedimiento, un ritual para poder incorporar una prueba por medio de un testigo. Bueno, de hecho, en Consultorio Jurídico 3, acá hay algunos de Consultorio Jurídico 3, vamos a hacer un ejercicio de interrogatorio y contrainterrogatorio, y parte de ese ejercicio consiste en incorporar un documento. Entonces, en Consultorio Jurídico 3 aprendemos esa técnica. Listo. Isabel, creo que alzaste la manito. ¿Tienes alguna duda? Profe, sí, ¿me escuchas? Sí, te escucho perfecto. Tenía una duda. Lo que pasa es que yo tengo entendido que, por ejemplo, el feminicidio tiene como unas restricciones para algunos beneficios. Quería saber si al allanarse también reciben ese mismo porcentaje. Qué buena pregunta. Y la verdad, te soy sincero, esa regulación cambia hace poquito, entonces no estoy seguro. Yo sé que beneficios por preacuerdos no se permiten, pero por feminicidio, descuentos por aceptación, no por preacuerdo, sino por aceptación. Es que la memoria me puede fallar. Yo sé que eso cambió hace poquito y la verdad no tengo muy fresco el tema. Obviamente, beneficios por preacuerdos, claramente que no. Pero es que, ¿qué pasa? La aceptación de cargos es una voluntad de la persona de aceptar cargos bajo un descuento por no generar un desgaste a la administración de justicia. Entonces yo prefiero no darte respuestas, más bien te la quedo viendo y te la paso por correo electrónico, porque te soy sincero, no recuerdo. Hubo un cambio normativo y me confundí un poco, pero gracias por la pregunta y te quedo viendo esa respuesta. Prefiero decirte pues la verdad a de pronto darte un dato inexacto. Listo, muchachos, perfecto. Entonces, se practican las pruebas, testigos dan su testimonio, interrogatorio y contrainterrogatorio, y los documentos se practican. Ya luego, entonces, lo que se hace es que el juez profiere sentencia. A grandes rasgos, eso es lo que se hace en la Ley 906 del año 2004. Ya vamos a llegar a lo que nos interesa en este ciclo de actualización jurídica, que es
el procedimiento abreviado de la ley 1826 del año 2017, que es el procedimiento abreviado. Ahí es donde está, digamos, el tema de interés, porque es un tema que normalmente en algunas ocasiones no alcanza a darse en materia de derecho procesal, en la materia procesal penal no alcanza a darse. Entonces, digamos que los estudiantes solemos quedar con ciertos vacíos y nos llevamos una sorpresa, y es que muchos de los trámites que vemos en el diario vivir son tramitados bajo la ley 1826 del año 2017. Como les venía diciendo, el objetivo de esta ley es tratar de que el procedimiento se haga más corto, con una novedad que para mí es la novedad más importante, y es que esta ley 1826 del año 2017 elimina completamente la audiencia de formulación de imputación. Esa audiencia de formulación de imputación, muchachos, como ustedes lo vieron, efectos prácticos solamente tiene uno, que se interrumpa la prescripción. De resto, es una audiencia que efectivamente se podía eliminar. Entonces, es una audiencia que se elimina bajo la ley 1826 del año 2017. Digamos que ese es el primer cambio, y para mí es como es uno de los más importantes. Bueno. Profe, que Hola. me puede repetir Compañera y luego compañero. ¿Qué te repito, compañera? Este primer, que pero estaba como despistada, este primer cambio que se generó. Se elimina la audiencia de formulación de imputación. Primer cambio. Se elimina la audiencia de formulación de imputación. Listo. Ahora sí, Joan. Entonces, en este no habría control de garantía. Muy buena esa pregunta. Excelente esa pregunta. Y la respuesta es que sigue habiendo juez con funciones de control de garantías. ¿Para qué, Johan? Para las audiencias preliminares. Audiencias preliminares distintas a la audiencia de imputación. Por ejemplo, una legalización de captura. Va a ser necesario el juez con funciones de control de garantías. Por ejemplo, una audiencia de solicitud de medida de aseguramiento, juez con funciones de control de garantías. Una audiencia de esas de solicitud de embargo de algún bien, audiencia de se lleva a cabo ante el juez con funciones de control de garantías. Es decir, el juez con funciones de control de garantías no queda eliminado por completo, para nada. La única diferencia es que la audiencia de imputación no la lleva a cabo él porque ya no existe. Ya veremos cómo se vincula formalmente al proceso el indiciado en el procedimiento abreviado. Pero muy buena pregunta. Listo. Profe, Hola. qué pena interrumpirlo, sino que me surgen unas dudas. Al no haber esa audiencia de imputación de cargos, entonces no se estarían vulnerando derechos fundamentales, porque digamos, si dice que están solicitando un embargo y ahí no se ha demostrado nada, o sea, ¿por qué cabería eso? Bueno, no veo esa razón de que cómo protegen a alguien pues, que esté sindicado y que de pronto le estén violando algunos derechos fundamentales al no haber esa audiencia. Muy buena pregunta, Roberto. Tu pregunta aparte, bueno, entonces, ¿cómo sabe? Usted me está preguntando ahí entre líneas, ¿cómo sabe el procesado que va a iniciar un proceso en contra de él? Ya les voy a comentar. Es más, para no dejarte con la duda, yo también soy muy ansioso, entonces de una vez te digo cómo se vincula al proceso, valga la redundancia, ese indiciado, cómo lo vinculamos en el proceso penal. Se vincula mediante el traslado del escrito de acusación. Así es que se vincula al procesado en la ley 1826 en el procedimiento abreviado. Ahí es cuando se le informa a él, venga, usted tiene la calidad de procesado. Ahorita les explico cómo se da esto y en qué consiste. Listo, quiero explicarles los temas introductorios o básicos de la ley 1826. Pero bueno, Hilary, cuéntanos.
Profe, yo le hago una pregunta. ¿El principio de oportunidad, en qué momento se puede dar durante el proceso? El principio de oportunidad se puede dar en cualquier momento hasta antes del inicio del juicio oral. Entonces, en la audiencia, bueno, en el procedimiento ordinario, se puede hacer en la audiencia de imputación, en la audiencia de acusación, durante la audiencia preparatoria, hasta antes del inicio del juicio oral. Lo mismo en el procedimiento abreviado. Bueno, muchachos, y también digamos que hay unas figuras que son transversales a ambos procedimientos: la aceptación de cargos, los preacuerdos, los principios de oportunidad, la preclusión, esas figuras procesales que vimos en la ley 906, o que ustedes ya vieron en detalle en el pregrado, o al menos en la materia procesal penal. Esas temáticas, esas figuras siguen funcionando, o en su mayoría prácticamente igual, en la ley 1826 del año 2017. Incluso en la ley 1826 nos dicen: lo que no esté regulado acá está regulado. Ay, hice una raya que no quería y ya me voy a embalar un poco para borrarla, pero bueno, nos dice: lo que no está regulado acá estará regulado en la ley 906 del año 2004. ¿Queda claro? Sí, profe, gracias. Listo, con gusto. Bueno, entonces, ley 1826 del 2017, aspectos generales. Muchachos, ustedes la encuentran en su Código de Procedimiento Penal a partir del artículo 534. Artículo 534 y siguientes. Ahí ven regulada la figura del procedimiento especial abreviado y del acusador privado. Son dos figuras, muchachos, repito: acusador privado y procedimiento especial abreviado son dos figuras que se regulan juntas. Incluso la misma ley 1826 del año 2017 las trae ambas. Hagamos el intento. En un momento voy por mi Código de Procedimiento Penal para poderles mostrar a ustedes de una forma más gráfica. Listo. Les muestro. Si ustedes cogen su Código de Procedimiento Penal, obviamente ley 906 del año 2004, y avanzan bastante hasta el artículo 534, acá encuentran justamente lo que les quiero mostrar: el título de mi momento. El libro y el título del procedimiento especial abreviado. Ahí está. Y ahí empieza la regulación. Trae otra figura que es el acusador privado. Muchachos, ¿en qué consiste esta figura del acusador privado? Consiste en que, como la fiscalía está tan congestionada y llena de procesos, entonces lo que ocurre es que, denme un momento, por favor. Listo, muchachos, gracias. Entonces, ¿qué pasa? Es una ley que regula ambas figuras: procedimiento especial abreviado y acusador privado. El acusador privado consiste en que, como la fiscalía está tan congestionada de investigaciones y de procesos, entonces las víctimas, por medio de su abogado, pueden constituirse como acusadores privados. Es decir, la víctima puede hacer las funciones de la fiscalía en el proceso penal mediante su abogado. Es decir, la víctima puede investigar y acusar. ¿Qué pasa, muchachos? Investigar y acusar es demasiado costoso, y además la víctima no lo puede hacer solo, lo debe hacer o mediante abogado o mediante estudiante de consultorio jurídico. ¿Qué pasa? Es tan complicado el tema que es un asunto que nunca lo hemos llevado en el consultorio jurídico de la facultad, e incluso los abogados en su ejercicio para hacerlo normalmente terminan cobrando un valor
bastante alto porque consiste en hacer lo mismo que hace un fiscal. Y un fiscal, muchachos, pues tiene su salario mensual, es un salario bueno, adicionalmente tiene personas que le ayudan, tienen asistente y demás, aunque hay fiscalías pues que no cuentan con tantos asistentes o con tantos investigadores como quisieran, pero ya tienen una estructura, mientras que el abogado por sí solo no. Entonces es una figura de esta del acusador privado, no es tan común verla en la práctica. Bueno, muchachos, entonces, ahora sí, me interesa mucho mostrarles esto. La figura del procedimiento abreviado no aplica para todos los delitos, obviamente no, aplica para ciertos delitos. ¿Aplica para cuáles delitos? Para los delitos querellables y otros que están en ese artículo que les estoy mencionando. Muchachos, ¿cuáles son los delitos querellables? Son los delitos que requieren de querella para iniciar el proceso, para iniciar la investigación. La querella es como una petición, es una petición de la víctima para que el proceso inicie. Los delitos querellables vienen a ser dentro de todo nuestro Código Penal, los delitos que el legislador prevé de menor importancia, como unos delitos menores. Ejemplo de delitos querellables, la injuria y la calumnia. Entonces, cuando hay una injuria y calumnia, actualmente siempre se va a llevar por el procedimiento abreviado. Otro ejemplo, lesiones personales culposas, es decir, lesiones personales imprudentes, también se pueden llevar mediante el procedimiento abreviado. Y por ser obviamente querellables. Por ejemplo, muchachos, el hurto simple cuando no excede 150 salarios mínimos se puede llevar, es querellable y se lleva mediante procedimiento abreviado. Por ejemplo, la estafa cuando no excede 150 salarios mínimos se lleva mediante el procedimiento abreviado por ser querellable. Por ejemplo, el daño en bien ajeno se lleva bajo el procedimiento abreviado por ser querellable. Pero hay otros delitos que, además de los querellables, van a tener el trámite del procedimiento abreviado, que vienen a ser los otros que están mencionados en el artículo 534. ¿Cuáles? Les voy a escribir acá algunos. Muchachos, delitos como, por ejemplo, la violencia intrafamiliar, delitos como la inasistencia alimentaria, son delitos que se llevan o se adelantan actualmente bajo el procedimiento especial abreviado. Y por eso es importante que ustedes conozcan justamente este trámite, y ese fue el motivo por el cual yo lo hice, porque ya desde el semestre pasado estoy coordinando las carpetas en penal o los procesos en penal, y hay procesos que tienen el procedimiento abreviado. Y obviamente, si ustedes no lo conocen, pues se les va a dificultar un poco más la gestión del mismo. Entonces, ese es como esa fue la idea o el motivo por el cual quise hacer este ciclo de actualización jurídica. Entonces, muchachos, delitos como violencia intrafamiliar, inasistencia alimentaria, todas las estafas, sin importar la cuantía, todas las estafas, e incluso también lesiones personales dolosas, excepto cuando fueron cometidas por ácido, mediante ácido. Es decir, mediante un ataque de ácido, bien sea en la cara o en alguna parte del cuerpo. Es una lesión personal dolosa que no se puede llevar bajo el procedimiento abreviado porque se entiende que es una lesión más grave. Dentro de todas las lesiones personales como delito, la menos grave, ¿cuáles son? Las culposas, que obviamente entonces yo les venía diciendo que son delitos querellables, las culposas. Mientras que las lesiones dolosas, todas se pueden llevar por procedimiento abreviado, menos, o todas se llevan o se tramitan mediante el procedimiento abreviado, menos cuando el ataque o las lesiones se produjeron mediante ácido. En dicho caso, será la ley 906, es decir, el procedimiento abreviado, el trámite que deberá seguir este presunto delito. Listo, muchachos. Obviamente, delitos más graves
homicidio doloso, homicidio culposo, ley 906 del año 2004. Feminicidio, que es un delito bien grave, entonces ley 906 del año 2004. Genocidio, o sea, los demás seguirán rigiéndose bajo la ley 906 del 2004 y nada cambiará el trámite. La ley 1826, como es más corta, digamos, en teoría es más corta, entonces se aplica solamente para los delitos que se entienden como delitos menos graves. Yo no me atrevería a decir menores. Delitos menores son las querellas, pero hay otros que son perseguibles de oficio, que no son querellables y que aún así se tramitan bajo la ley 1826. Son los que yo llamo como menos graves. Listo, Isabela, cuéntame. Profe, en esas querellas la víctima se puede retractar y finaliza el proceso o el proceso continúa. Muy bien, la víctima puede desistir en cualquier momento de su querella y el proceso entonces terminará, tal cual. También los delitos querellables, todos son conciliables. Entonces, si se da una conciliación, el proceso se termina. Se termina dependiendo de dónde se encuentre. Si está en la etapa de investigación, estamos hablando de un archivo. Si ya estamos en la etapa de juzgamiento, entonces estaremos hablando de una preclusión. ¿Queda claro? Pero, por ejemplo, la violencia intrafamiliar podría ser conciliable en casos, ¿no? La violencia intrafamiliar, mira, la violencia intrafamiliar la puse acá como, es que esta letra me está quedando muy feita lastimosamente, pero mírala acá en el tablerito, te lo voy a resaltar. La violencia intrafamiliar, mírala acá, no es querellable, hace parte de los otros delitos que no son querellables, pero que se tramitan bajo el procedimiento abreviado. Entonces no es un delito querellable, pero se tramitará bajo el procedimiento abreviado. Yo sé que tú me estás preguntando algo porque en la práctica suele ocurrir que se denuncia por el delito de violencia intrafamiliar, pero el proceso se quiere terminar mediante una especie de acuerdo. Te digo, pues, para la violencia intrafamiliar aplicará lo que se conoce como mediación, por ejemplo, o las mismas partes pueden llegar a un acuerdo y el proceso se cierra mediante principio de oportunidad. Es lo que ocurre actualmente, pero es mucho más engorroso. Para los delitos querellables es muy fácil. Un delito querellable, la víctima desiste, se archiva. Hay un acuerdo, se archiva, súper fácil. Mientras que para los delitos que no son querellables, como la violencia intrafamiliar, como la inexistencia alimentaria, entonces toca el proceso someterlo o a una mediación, que es un procedimiento, digamos que es más largo y más complejo con respecto a la conciliación. Tendrá que terminarse el proceso mediante principio de oportunidad, por ejemplo, que el principio de oportunidad entonces requerirá algunas formalidades, algunas audiencias. ¿Queda claro? Sí, profe, gracias. Listo, a ti. Listo, muchachos. Entonces, vuelvo y repito, homicidio, bien sea doloso o culposo, ley 906. Lesiones culposas por ser querellable, siempre abreviado. Lesiones dolosas, por regla general, abreviado, excepto si es un ataque con ácido. Si fue con un ataque con ácido, entonces ahí sí será ley 906, procedimiento ordinario. Listo, ahora sí, ¿qué se hace en esta audiencia de traslado o qué se hace más bien en ese traslado del escrito de acusación? Pues uno no lo llama audiencia porque digamos que como tal, desde la misma creación de la norma, se quiere mostrar muchísimo más simple. Y en este traslado del escrito de acusación, pues les digo, lo primero es que, primera notica, se hace en la oficina del fiscal. El fiscal lo hace en su oficina. Cita al procesado, también debe citar, ese procesado obviamente debe estar acompañado por su abogado. Entonces noten que en principio no requiere una audiencia ante juez con funciones de control y garantías, sino que se puede llevar a cabo directamente en la oficina del fiscal. Denme un momento.
Listo. Entonces, como les venía diciendo, en la oficina del fiscal se da el traslado del escrito de acusación, que es, muchachos, es el mismo escrito de acusación que vimos en el procedimiento ordinario, es el mismo, pero la forma de darlo al procesado es distinto. Porque entonces noten que acá ya no requerimos una imputación primero, sino que de entrada a esa persona se le cita, supongamos, para hacer un ejemplo, entonces estamos procesando a Roberto por el delito de violencia intrafamiliar que cometió en contra de Reina. Entonces, a Roberto se le citará en la oficina el fiscal lo citará ahí en la oficina de él y le hará el traslado del escrito de acusación. Roberto debe ir con su abogado o en su efecto se le nombrará un abogado de oficio, pero entonces noten, muchachos, que es algo que no se hace en audiencia de formulación de imputación, no, ni ante juez de control y garantías, no, sino que es algo que se da en el despacho del fiscal. Digamos que esto ya es un poco más ágil porque no es lo mismo que la audiencia se haga con toda la ceremonia que implica una audiencia ante un juez, sino que es un trámite un poco más ágil, digámoslo así, un poco más ágil, un poco más rápido, un poco menos formal. Y en ese escrito de acusación al procesado, obviamente, se le dará o se vinculará formalmente al proceso. Digamos que ese es el acto de vinculación al proceso. Por ende, entonces, creo que Roberto eras tú el que tenía la duda si se vulneraban las garantías, pues digamos que, hombre, te comunican tu calidad de procesado de una forma distinta, no ante un juez, sino en una oficina de un fiscal. La forma es distinta, pero el fondo, mira que es exactamente el mismo. Ahí se te vincula y ahí obviamente en ese escrito de acusación se te darán a conocer los hechos jurídicamente relevantes del delito que probablemente cometiste y obviamente se dará el descubrimiento de las pruebas. Las pruebas ahí se descubren, como lo veíamos en la ley 906 con respecto al escrito de acusación. Es decir, acá, y esto lo va a poner de otro colorcito distinto, esto lo va a poner de azulito claro, el escrito de acusación de la ley 906 con respecto al de la ley 1826 es el mismo, en nada cambia. En nada cambia, es exactamente igual. Listo. Entonces ahí te darán a conocer tu calidad de procesado y el fiscal pues descubrirá sus pruebas, descubrirá como sus cartas, que es lo que permite digámoslo así, la defensa en debida forma. ¿Qué pasa entonces si acepto cargos? ¿Puedo aceptar cargos ahí delante del fiscal? Claro, puedes aceptar cargos y esa aceptación de cargos conllevará un descuento de hasta el 50%, que es el mismo descuento que se daba en la vinculación en la ley 906 del año 2004 mediante esa aceptación de cargos que se daba ahí y en la imputación y generaba un descuento de 50%. Listo. Y obviamente, entonces, ¿qué pasa, muchachos? Respondiéndote la idea a ti y Roberto y también a Carlitos, a Joan. Entonces, acá respondiéndole a ustedes dos, se pueden llevar a cabo audiencias preliminares perfectamente, pero estas sí se llevarán no en la oficina del fiscal, sino como tal en una audiencia ante juez con funciones de control y garantías. Es que lo capturaron en flagrancia cometiendo el delito de violencia intrafamiliar. Hay que legalizar la captura. Esa legalización se deberá hacer ante juez con funciones de control de garantías. Es que resulta que la fiscalía va a solicitar medida de aseguramiento a Roberto por el delito de violencia intrafamiliar. Entonces tendrá que hacerse esa solicitud ante juez con funciones de control y garantías. Es que resulta que
Reina, la ex compañera de Roberto, ya está viviendo prácticamente en la calle, sin nada, desamparada, mientras que Roberto está, mejor dicho, o está en libertad y está paseando y está vendiendo todos sus bienes porque sabe el proceso que se le viene encima. Entonces, perfectamente, Reina podrá solicitar el embargo de uno de esos bienes en audiencia preliminar. Entonces, noten que viene a ser lo mismo. La única diferencia es la forma por medio de la cual se vincula a la persona. Antes, imputación para este tipo de delitos y actualmente para este tipo de delitos, traslado del escrito de acusación en la oficina del fiscal. ¿Queda claro? Profe, Dale, sí. Joan. Profe, digamos, lo pueden citar ahí al procesado, al traslado de escrito de acusación y también capturarlo. O ya sería pues Sí, verle a... claro, tal cual, O muy buena también se puede. pregunta. Pero el traslado del escrito de acusación en ese caso ya no ocurrirá en la oficina del fiscal, sino que se dará obviamente ante juez, porque lo primero que pasa es que se legaliza la captura. Entonces, como acá se legaliza la captura y es lo primero que ocurre, entonces esa legalización de captura se hará ante juez con funciones de control y garantías. Como estamos ahí, entonces de una vez ante el juez, denle traslado el escrito de acusación, se hace en ese caso ante el juez. Es como la única excepción en la cual no se hace en el despacho fiscal, sino en la oficina del fiscal, sino ante el juez con funciones de control y garantías. ¿Queda claro? Sí, señor. Perfecto. Joan, estás haciendo muchas preguntas interesantes, hombre. Quedas eximido de la actividad para que sepas. Bueno, voy a Perfecto, continuar, gracias. muchachos. Listo. Audiencia preparatoria. Perdón, audiencia preparatoria no. Acá sí me confundí un poco con respecto a lo que uno está acostumbrado a la ley 906. Suele pasar, muchachos, y esto les va a pasar a ustedes, me pasa a mí y me seguirá pasando. Cuando uno hace un trámite de lo que estaba acostumbrado a lo nuevo, uno se puede, digamos, confundir. Yo les recomiendo siempre, cuando en una asesoría, quien sea en el consultorio jurídico o a sus clientes, que desconfíen de su conocimiento y que hagan una búsqueda, así sea en internet, yendo a la ley, para poder garantizar lo que se está diciendo. Eso es lo recomendable, porque uno muchas veces tiene sus nociones, pero esas nociones pueden estar equivocadas. Bueno, muchachos, entonces, en la audiencia o en el traslado del escrito de acusación, ¿qué se hace también acá? O bueno, ¿esto qué efectos tiene? Muchachos, interrumpe la prescripción. Entonces, ¿se acuerdan cuando yo les dije que la prescripción en el procedimiento ordinario se interrumpe? Ahí se los voy a poner, se los voy a resaltar otra vez. Se interrumpe en la audiencia de imputación. Vea que también ocurre lo mismo en la audiencia de traslado del escrito de acusación en la ley 8.18.26. Bueno, continúo. Posteriormente, entonces, luego de esta audiencia o este traslado del escrito de acusación, llamémosla audiencia, traslado del escrito de acusación, pues no hay problema que la llamemos audiencia. Ya luego de esto sigue la audiencia concentrada. Que este es otro de los grandes cambios de la ley 1826, y es que nos habla de una audiencia concentrada. Muchachos, ¿qué hace la audiencia concentrada? Y de pronto voy a dañar un poco el tablerito con esto que les voy a poner acá, pero es para que me entiendan de una forma sencilla. En la audiencia concentrada se hace parte de lo que se hacía en la audiencia de acusación bajo el procedimiento ordinario y se concentra con la audiencia preparatoria. Es decir, es como si esas dos audiencias, parte de la acusación, del procedimiento abreviado,
y la audiencia preparatoria se suman en una sola audiencia que da la audiencia concentrada. Entonces es una audiencia que tiene muchos pasos e incluso si ustedes la ven está regulada en el artículo 542 y en este artículo, muchachos, ustedes van a ver que tiene nada menos y nada más que 13 pasos. Entonces, ¿esto qué viene a hacer, muchachos? Al fin y al cabo, esto viene a ser juntar los 7 pasos de la audiencia preparatoria que ya les había explicado, junto con otros pasos de la audiencia de acusación. ¿Por qué no toda la acusación hace parte de la audiencia concentrada? Porque ya se había acusado anteriormente. Entonces, digamos, es como si la audiencia de acusación en el procedimiento abreviado quedara dividida. La primera parte en la audiencia del traslado y la segunda parte en la audiencia concentrada. Muchachos, y la verdad, si me lo preguntan, yo creo que no hace que un proceso sea más ágil que lo que antes se hacía en 2 audiencias, se haga rápido en una. Porque la realidad, muchachos, es que somos seres humanos y estas audiencias suelen dificultarse para llevarse a cabo en una sola sesión. En la práctica, esta audiencia concentrada se termina dividiendo en 2. Digamos que ese sí fue digámoslo así, un cambio que no se considera muy significativo en la práctica. Que sí fue valioso de la ley 1826, muchachos, eliminar la imputación. Es que la imputación era un acto de vinculación que interrumpía términos, pero eso mismo perfectamente se puede hacer con la acusación. Entonces, en el fondo, digamos que ese sí es el verdadero cambio. ¿Quién más alzó la mano que no alcanzó a ver por acá? Natalia, cuéntame. Profe, yo tengo una pregunta con respecto a la pregunta que hizo Joan. Sí. Si una persona capturada en flagrancia es llevada a audiencia de control de garantías para legalización de captura, usted dijo que ahí mismo procedía la imputación. Entonces ya no procedería ese proceso con respecto al procedimiento abreviado, sino queda igual normal en un procedimiento normal ordinario, o definitivamente sí procede, porque si se supone que en el procedimiento abreviado es el traslado del escrito constitucional que hace el fiscal en la fiscalía y no ante el juez de control de garantías. Entonces me surge esa duda, ¿sigue siendo de todas maneras abreviado así le hagan imputación ante el juez de control de garantías? No sé si de pronto tanto imputación, acusación, ¿te confundió? Me confundió, pero voy a dejarlo claro. No. La pregunta es si lo capturan en flagrancia sí, y la imputación se la hacen ante juez de control de Exacto. garantías, ¿sigue siendo un proceso abreviado? Exacto, sigue siendo un procedimiento abreviado. Entonces, se le da un traslado del escrito de acusación, no se imputa, no, sino que, entonces, ¿cómo ocurre? Se legaliza la captura, se da el traslado del escrito de acusación. Obviamente, ambas se llevarán ante juez con funciones de control y garantías. De ahí en adelante, ¿qué seguirá? ¿Qué trámite seguirá? Así haya solicitud de medida de aseguramiento o así no haya. De ahí en adelante seguirá el procedimiento abreviado. ¿Por qué? Porque ¿qué determina que un delito sea definido mediante procedimiento ordinario o procedimiento abreviado? El delito de que se trate. Entonces, si es homicidio, por ejemplo, inmediatamente ley 906, procedimiento ordinario. Si son lesiones personales culposas, inmediatamente procedimiento abreviado. Así haya captura, así haya lo que haya, eso no afecta. ¿Queda claro? Sí, profe, muchas gracias. Listo, perfecto, muchachos, continuemos. Bueno. En la audiencia concentrada, entonces, muchachos, en la audiencia concentrada se hace varios pasos que se llevan a cabo en la audiencia de acusación, en la ley 906 del año 2004. Acá voy a hacer lo mismo. Esto me puede hacer tardar un poquito más, pero igual lo voy a hacer pues porque estamos muy bien de tiempo. Muchachos, audiencia concentrada entonces, ¿qué se hace? Lo primero, se da la posibilidad al procesado para aceptar cargos. Si acepta cargos, el descuento entonces será del 33.3%, es decir, de una
tercera parte, así como ocurría en la preparatoria, en el procedimiento ordinario. Esto viene a ser una tercera parte. Listo. Segundo, se reconoce a la víctima, se le hace reconocimiento a la víctima en esta audiencia concentrada. Lo que anteriormente se hacía, y acá se lo señalo en el tablero, en la audiencia de acusación, en la ley 906 del año 2004. Listo. Acá hago una claridad, muchachos, y obviamente no es que una ley haya derogado a la otra totalmente, no. Acá se dio lo que en derecho se denomina derogatoria parcial. La ley 1826 deroga en parte la ley 906 para ciertos delitos, Pero entonces, muchachos, actualmente ambas se están llevando a cabo en nuestro país. Nosotros, por ejemplo, en el consultorio jurídico tenemos delitos de ley 906 y tenemos delitos de 1826. ¿Y qué depende? Reitero, depende del delito. Si está en el 534, procedimiento abreviado. Si no está en el 534, entonces sería ordinario, procedimiento ordinario. Bueno, muchachos, ya luego que se hace, es que hay unos pasitos que ya son muy minuciosos y que tampoco pues quiero agotarlos mucho. Nos ha rendido bastante, la verdad. Entonces tampoco quisiera agotarlos mucho. Hay unos pasos que son muy minuciosos y creo que me voy a saltar algunos pasitos, si me lo permiten. Bueno. Ya luego, entonces, ¿qué paso se hace en este resumen que estamos haciendo? Este es un resumen, reitero. Lo que se hace acá es que la defensa hace las observaciones al escrito de acusación y al descubrimiento de las pruebas. Es decir, esas observaciones que nosotros habíamos visto anteriormente en la preparatoria, en el punto número 1, acá quedan en la audiencia concentrada. Y reitero, consiste en que, por ejemplo, ya acá estamos hablando de otro caso distinto, ya acá estamos hablando de Roberto y Reina. Entonces, por ejemplo, en el escrito de acusación había dentro de los elementos unas capturas de pantalla de un chat de Roberto y Reina, cuando Roberto le dijo a Reina, no te bastó el golpe que te di, supongamos, le dijo así, y eso quedó una captura de pantalla. Entonces, ese sería un elemento material probatorio que el fiscal debió haber descubierto en el traslado del escrito de acusación. Que no lo descubrió mal, lo descubrió incompleto, entonces el defensor de Roberto hará la observación en ese momento en la audiencia concentrada. Bueno, listo, muchachos. Para que nos quede claro, esto aplica tanto en el procedimiento abreviado como el procedimiento ordinario. ¿Cuál es la consecuencia si no se descubre una prueba, bien sea la fiscalía o bien sea la defensa en materia penal? La consecuencia es que la prueba se rechazará. Ese es el término. ¿Qué consiste? Que es una prueba que no se va a poder practicar en el juicio oral. Entonces yo les recomiendo a ustedes, muchachos, que sean supremamente cuidadosos a la hora de descubrir las pruebas. Es decir, y eso es un tema que si ustedes más adelante van a ser más abogados, el descubrimiento de la prueba, con el respeto que todos nos merecemos, no se lo deje al practicante. No se lo deje al practicante. O sea, es una cuestión que usted no puede delegar. O bueno, que él primero lo haga, pero que usted lo vigile, que usted esté muy consciente de ese tema. E incluso, si usted trabaja con un colega, entonces si lo va a hacer él, vigílelo usted, o entre los dos lo hacen, para que luego no les quede faltando algo y que les decreten el rechazo de la prueba, que sería quedarse en un proceso obviamente desarmado. Las pruebas vienen a ser las cartas, vienen a ser las armas. Listo, muchachos. Luego, ¿qué sigue? Luego, la defensa descubre sus pruebas.
Entonces noten que en la preparatoria la defensa descubre sus pruebas en la ley 906 y acá viene a ser en la ley 1826, ese descubrimiento se da en la audiencia concentrada. Entonces, ¿qué ocurre, muchachos? En la práctica, los jueces hasta ahí celebran la audiencia, hasta ahí suspenden. ¿Para que la defensa descubra y para que la fiscalía tenga el tiempo de estudiar ese descubrimiento de la defensa? Entonces, noten que, o sea, terminamos, ya no hablamos de acusación y preparatoria, sino que hablamos de audiencia concentrada 1 y de audiencia concentrada 2, porque se termina fragmentando, muchachos, en la práctica. Y también por el tiempo, o sea, es que son muchos pasos. Listo. Posteriormente, muchachos, ¿qué hacen las partes? Las partes, tanto fiscalía como defensa, hacen la enunciación de las pruebas que van a hacer valer en la audiencia de juicio oral. Es decir, enuncia las pruebas que van a hacer valer en el juicio. Muchachos, ¿esto qué es? Esto viene a ser enlistar. Poner en una listica las pruebas que uno va a hacer valer en el juicio. Eso es todo. E incluso, como una novedad, la ley 1826 le pide a la defensa que en esa enunciación pase de una vez una lista él mismo, que ya lo tengan listado. Que lo tengan listado y que eso le dé copia a la fiscalía de esa listica. ¿Por qué no se le exige a la fiscalía? Porque del mismo escrito de acusación ya están las pruebas ahí enunciadas. Entonces lo que ocurre es que se le pide a la defensa que haga lo mismo también en un documentico. Bueno, pero igual, muchachos, esto se termina leyendo en la audiencia. Sabemos que tenemos un sistema de oralidad. En materia penal tenemos un sistema actualmente completamente oral, pero muchas veces lo que ocurre es que las personas, pues obviamente, no nos vamos a aprender todo de memoria, sino que llevamos o un derrotero, hay unos abogados que leen, eso no es lo más recomendable, pues, pero hay casos, pues, en los que si no le dio tiempo de aprenderse cosas de memoria y demás, pues la lectura tampoco va a dañarte por sí sola la audiencia. Listo. E incluso lo que ya obviamente cuando son datos precisos y demás, eso se lee y se lee fluido, o sea, no está prohibido ni satanizado pues leer, no. Bueno, muchachos, continúo. Ya luego entonces, ¿qué ocurre? La defensa y la fiscalía hacen las estipulaciones probatorias igual a como lo hacían en la ley 906. Pueden dar por sentados ciertos hechos. Por ejemplo, Reina y Roberto, el abogado de Reina y el abogado de Roberto, por ejemplo, estipulan que efectivamente convivían en familia, que eran esposos, que vivían en la misma casa y que ese día se vieron. Eso se puede estipular perfectamente. Listo. La estipulación, muchachos, aclaro, es voluntario, eso es un acuerdo, es voluntario, no es obligatorio. Hay fiscales o hay defensores que no les gusta estipular y eso es una cuestión que se respeta. Ya luego, muchachos, hola, cuéntame. Me va a hacer un favor, es que usted, bueno, haya tomado pues como la notica de que se hace el descubrimiento de las pruebas y que después se hace la enunciación o el listado de las pruebas. Cuando usted habla de descubre las pruebas, es que las ponen como para que todas las observen o cómo es. Muy buena esa pregunta. Muy buena esa pregunta. Descubrir es poner en conocimiento. A ver, descubrir es entregar, pero obviamente pues hay pruebas que están en documentos, hay pruebas que están en CDs, hay pruebas que están en USBs. Lo importante es que esas pruebas puedan ser conocidas, que el video pueda ser conocido. Entonces esto puede darse en USB, en CD, puede darse en correo electrónico. Descubrir es dar traslado. Es que no sabría cómo más explicarte. Es enviarlas, es entregarlas. O más bien, descubrir es entregarlas. Creo que queda mucho más claro así. Descubrir es entregarlas. Y qué bueno que me hiciste esa pregunta porque eso sirve a todos para aclararnos.
¿Y enunciar qué es? Enunciar es enlistar. Es enlistar. Acá ya hay una cuestión, muchachos, distinta. Bueno, hay un argumento adicional, hay una diferencia adicional entre descubrir y enunciar. ¿Qué consiste, muchachos? Que uno descubre todos los elementos materiales probatorios, mientras que uno solamente enuncia las pruebas que va a hacer valer en el juicio. Pero acá ya llegamos a un punto muy difícil que si no lo entienden, no se preocupen, pues porque es un tema complejo de entender, y es la diferencia entre elemento material probatorio y prueba. No son lo mismo. Para ponerles un ejemplo, una denuncia es un elemento material probatorio, pero no es una prueba. Entonces, Hilary, si quieres, apaga la camarita de pronto se te prendió ahí por error. Bueno, entonces, la denuncia de Reina, por ejemplo, por el delito de violencia intrafamiliar, esa denuncia que viene a ser un escrito y demás, es un elemento, pero esa denuncia por sí sola no es prueba, porque para que un elemento sea prueba debe ser pertinente, conducente y útil, y obviamente que se vaya a practicar en el juicio oral. Es que los chats y las capturas de pantalla de los chats, claro, eso sí es una prueba, entonces eso se debe denunciar. Ahí digamos que está bailando muy delgado, pero es para los que les interesa litigar en penal, pues que ya lo aprendan a hacer de una vez. Listo, o los que llevan carpetas también. Listo, muchachos. Posteriormente, ¿qué ocurre? Ocurre lo mismo que en la audiencia preparatoria a la ley 1826. Se solicitan pruebas y el juez decide sobre las pruebas. Venga, que esa letra quedó horrible, la voy a corregir. Solicitud de pruebas, obviamente, por las partes y decisión del juez. Muchachos, ¿la víctima puede solicitar pruebas? No les voy a dar esta respuesta. Esa respuesta la verán en el próximo ciclo de actualización que voy a dar en materia penal. No sé cuándo es la fecha, ahí está en el listado que ha enviado la directora del consultorio jurídico, en el cual hablaremos de qué puede hacer la víctima en el proceso penal. Entonces, esa respuesta la verán en el próximo capítulo. Voy a dejar la intriga. Listo. Y ya luego, ¿qué sigue, muchachos? Ya luego sigue la audiencia del juicio oral. Ya luego sigue la audiencia de juicio oral. Y esta audiencia de juicio oral... Profe. Hola. 13 de septiembre. Bueno, gracias. Muchísimas gracias. Ahí ya Joan nos dijo, 13 de septiembre sería el próximo ciclo de penal. Hola, Isabela. Profe, una duda con respecto a lo que acaba de mencionar la compañera. ¿Se podría decir que un elemento material probatorio pasa a ser prueba cuando ya se discuta en el juicio? Muy bien, esa es parte, o sea, a ver, ¿qué pasa? No todos los elementos materiales probatorios llegan a ser prueba, pero cuando el elemento material probatorio se puede denominar prueba claramente, cuando en juicio es discutido. Entonces, por ahí un alumno una vez me dijo, profe, pero es que un elemento material probatorio es como una prueba bebé, es como una pruebita, es como una semilla de prueba. La respuesta es que sí, pero hay semillas que no alcanzan a nacer, hay semillas que no alcanzan a hacer pruebas, pero hay otros elementos que se alcanzan a hacer pruebas. ¿En qué momento? En la audiencia de juicio oral, cuando se practican. Entonces, la conclusión a la que llegaste es muy buena conclusión. Es más, Isabela, también quedas homologada, pues, quedas completamente homologada del cuestionario. Igual ese cuestionario es muy fácil y yo quiero que lo hagan a conciencia, o sea, es preferible.
pero si no lo hacen a conciencia, pues tampoco les voy a adelantar un proceso por fraude, no tengo cómo acreditar lo contrario. Entonces, ni más faltaba, pueden, si quieren ver si es algo que ya les digo, uy, no me da, pues vean las noticas. Y si aún así lo pierde, demasiado descarado. Listo. Isabel, ¿queda claro? Listo, profe, sí, muchas gracias. Listo, muchachos, la audiencia de juicio oral es igual. Ay, ¿qué fue esa? Ah, venga, espere que me equivoqué del lapicito. La audiencia de juicio oral es igual al procedimiento ordinario. Es igual. Solamente hay un pequeño cambio que no es tanto en la audiencia, sino que es un cambio que se da a la hora de proferirse la sentencia. Ya les voy a explicar cuál es. Pero de resto es igual, o sea, y acá voy a coger este lapicito, o sea, la posibilidad de aceptar cargos, sean los alegatos de apertura, se practican las pruebas y pasamos a hablar de la sentencia. Hay una diferencia, muchachos, que si no me la entienden, no se preocupen. Hasta ahora sabemos que la audiencia de juicio oral es igual en ambos procedimientos. Solamente hay una diferencia, no en la audiencia como tal, sino en la sentencia, en la manera en que se profiere. ¿Qué pasa, muchachos? La sentencia en el procedimiento abreviado se da de tal manera. Les cuento. El juez da el sentido de la sentencia. ¿Qué significa el sentido de la sentencia? El sentido de la sentencia es decir, mi sentencia será absolutoria o mi sentencia será condenatoria. Si la sentencia es condenatoria, entonces en ese mismo momento se hablarán de las condiciones individuales del procesado. Condiciones individuales, familiares, laboral, en fin, las condiciones de vida de él, de salud, en ese mismo momento, cuando el sentido es condenatorio, entonces ahí mismo se hablan de las condiciones del procesado, ya no procesado, sino, si me lo permiten, ya el nombre correcto es, y lo voy a corregir, condenado, porque ya sabemos que está condenado. Entonces, muchachos, ahí se habla en ese mismo momento de las condiciones. No es otra audiencia aparte, sino que se da en el mismo momento en que se da el sentido del fallo. Profe, ¿y en qué momento entonces el juez ya da la sentencia con sus argumentos para poder conocer esos argumentos? Esto se da en el lapso, se puede dar en el lapso de 10 días. Durante 10 días o en el lapso de 10 días, el juez ahí sí deberá proferir la sentencia. Ya no es dar solamente o indicar, es sentencia absolutoria, es sentencia condenatoria, no, sino que ya es por medio de un escrito indicar los motivos y argumentar los motivos por los cuales se absuelve o por los cuales se condena. ¿Y en qué momento? Bueno, otro tema. ¿En qué momento o cómo se profiere? He cerrado el micrófono. Gracias. ¿Hasta qué parte me escucharon? ¿Cómo se profiere esa sentencia? Hasta ahí llegué yo, Sí, creo. solamente hasta el juez de audiencia en el lapso de 10 días. Perfecto. Esa sentencia se profiere no en audiencia, sino en el despacho del juez. Es decir, el juez dice, acá está la sentencia, vengan por ella. Una vez las partes reciban esa sentencia, tienen 5 días para interponer los recursos. Bueno, o el recurso, porque solamente se podría, obviamente, apelar. Una sentencia no se puede impugnar. Bueno, digamos que se podría de pronto solicitar una aclaración y demás, sí, pero digamos que voy a dejarlo así, recurso, para que quede más claro. El recurso de apelación procedería entonces dentro de esos 5 días y se interpone y se sustenta mediante un escrito. Este es un trámite, muchachos, distinto a cómo se profiere la sentencia en la ley 906 del año 2004, que lo que suele ocurrir en la ley 906 del año 2004, esto lo voy a poner por acá, incluso con color rojito, lo que ocurre
es que luego de la audiencia de juicio oral se cita a una audiencia de individualización de pena, denominada también audiencia del artículo 447. Entonces vean que una audiencia más, lo que justamente busca evitar el procedimiento abreviado es no dar o no tener esa audiencia de más, porque en el fondo pues no es necesaria. Entonces ahí sí vemos, digamos, otra diferencia en la forma en la cual la sentencia condenatoria, acá sería una diferencia, entonces no voy a poner una X. Bueno, sí, voy a poner una X porque se elimina. La audiencia del 447 como tal se elimina. Listo, muchachos. ¿Hasta acá tienen alguna duda? Profe, sí, yo tengo una duda. Cuéntame, Natalia. En el procedimiento ordinario se termina el juicio oral, se emite sentido del fallo y luego se convoca audiencia, lo que usted acaba de decir, para 447 y sentencia oral también. Entonces, en el abreviado se termina el juicio y sí se emite sentido del fallo, o el sentido del fallo es después con un escrito. Muy buena esa pregunta. A ver, ¿qué se quería? ¿Qué se quería? Que el sentido de fallo fuera lo más inmediato posible. Y si se podía luego de la audiencia del juicio oral o durante la audiencia del juicio oral, corrijo, durante la audiencia del juicio oral, perfecto. A que ahí mismo se dé el sentido del fallo y que ahí mismo se pase a hablar de las condiciones del condenado. Entonces, mira que no hemos terminado la audiencia del juicio oral y todo eso se ha hecho ahí. Es difícil porque en la misma audiencia, supongamos, terminamos alegatos o se practican unas pruebas, se dan alegatos. Adicionalmente, el juez da sentido de fallo, no como tal sentencia, sino sentido del fallo. Y si es condenatorio, ya tengo que entrar a hablar de las condiciones particulares de esa persona. Y entonces, mira que se hizo mucho en muy poco tiempo. Esa es la idea de este procedimiento, que todo se haga más rápido. En la práctica, ¿qué ocurre? Pues que no es solamente hablar de que mi cliente, o por ejemplo Roberto, supongamos, es el encargado de sustentar la familia de los hijos extramatrimoniales que tiene, por ejemplo, y son dos menores que solamente lo tienen a él, y demás. Entonces, con esto quieren solicitar una domiciliaria o un subrogado. ¿Qué pasa? No es solamente informarlo, es acreditarlo, es probarlo. Entonces, pues en la práctica, ¿qué puede ocurrir perfectamente? Requiero conseguir unas pruebas adicionales para esta audiencia y se termina suspendiendo. Es que, muchachos, procesalmente hablando, concentrar las cosas no necesariamente hace que el proceso sea más rápido. Para que un proceso sea rápido, lo que se debe hacer es facilitar los trámites y eliminar los trámites innecesarios. Pero, o sea, es lo mismo si yo digo que, supongamos muchachos, ustedes van a hacer tareas y van a hacer las diligencias de sus carpetas. Y dice, yo hoy voy a hacer diligencias de mi carpeta, de civil, de penal y de laboral. Y las hacen en el mismo día durante 3 horas. Es lo mismo eso a decir, hoy voy a hacer la de penal y la de laboral y mañana voy a hacer la de civil, por ejemplo. O sea, yo pienso que la forma de concentrado que se hagan las cosas en el fondo no altera cuando es el mismo tiempo que se va a generar, es el mismo tiempo que se va a invertir. Y que sí fue muy valioso, pienso yo, de esta ley 1826, quitar esa imputación. Es que esa imputación terminaba siendo completamente innecesaria. Listo. Hilary, cuéntame. Profe, en la vida real, en la práctica, el procedimiento ordinario pues, puede durar 2, 3 años y hasta más, ¿cierto? Pues también dependiendo de los casos. Sí, Pero es verdad. en el abreviado, en la vida real, en la práctica, ¿cuánto podría estar durando un proceso? Listo. Ahí fuiste muy optimista y en la práctica un ordinario actualmente está tardando un poco más. O sea, en términos generales, no en todos. O sea, yo empecé un juicio en octubre del año pasado, pero por ser un tema tan digamos, como controversial, entonces empezó el proceso, perdón,
en diciembre del año pasado y ya vamos a terminar el juicio en diciembre de este, un año en proceso. Pero hay otros procesos que se han demorado 5 años en procedimiento ordinario. En procedimiento abreviado, se estima que si un proceso ordinario está durando 4 años, lo que se buscaba es que en la realidad un procedimiento ordinario durará 1 o 2 años, 3 años como mucho. A ver, yo en el fondo sí veo una diferencia, Yo veo una diferencia que yo pienso que sea a causa de 2 cosas. La primera, que la imputación ya no existe. Y la segunda, que tanto los jueces como las partes, ya sabemos, muchachos, que como la justicia está congestionada, tenemos que ser muy breves. Y cuando las cosas son breves y son buenas, pues terminan siendo doblemente buenas. Entonces, los mismos jueces incluso le piden a los abogados que hagamos alegatos de conclusión corticos. Eso antes no se veía. Anteriormente, los alegatos de conclusión en penal, muchachos, tardaban horas y días. Ya actualmente suelen tardar un poquitico menos. Obviamente, cada caso tendrá sus cosas. O sea, hay casos en los que puede haber un alegato de conclusión brillante de 20 minutos o hasta menos. Pero habrá casos que sí requerirán alegatos de conclusión de 3 horas, de 4 horas. ¿De qué depende, muchachos? Del caso. Pero sí, efectivamente, yo siento que hay una disminución en tiempo de 1 o 1 año y medio desde mi parecer. Eso es, te estoy dando mi noción. Puede ser que otra persona diga, no, eso es lo mismo. Puede ser. Son como nociones dependiendo de las experiencias propias. Listo. Muchachos, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer 2 cositas. La primera, les voy a enviar en este momento un enlace con la toma de asistencia. Entonces van a llenar ahí los daticos y adicionalmente también van a calificar el módulo. Espero que si les gustó, lo califiquen bien. Si no les gustó, con toda la tranquilidad lo pueden hacer. No hay problema, estamos para mejorar. Profe, tengo una Sí. última pregunta que Hola. interrumpirle antes de que... Hágale. Sí, cuénteme. La sentencia en el abreviado se emite escritural. Entonces, ¿no se les notifica a las partes? O sea, ¿se convocan para que vengan a notificarse o se les envía copia de la sentencia? ¿Cómo es el proceso de notificación de esa decisión? Si es escritural. Mira, muy buena pregunta. Es escritural, como tú lo dices, efectivamente. Se profiere y cuando se profiere, en el despacho se le da traslado, en el mismo despacho. Muchachos, ¿cómo ocurre esto? Como en muchas actuaciones en materia civil, que uno va al juzgado a reclamar la contestación de la demanda o que uno va al juzgado a reclamar tal cosita. Eso es lo mismo que se pide el despacho. Uno se acerca al juzgado. Pues, ¿qué pasa, muchachos? Actualmente se la envían a uno en el correo. Y una vez se la envían, cuentan 5 días para interponer los recursos. Pero entonces mira que ya no es en una audiencia, dijiste perfecta, la diferencia ya no es en una audiencia en donde se profiere la sentencia, sino que es de manera escritural. Lo definiste muy bien, Natalia. También quedas eximida del ejercicio. Muchachos, quedan eximidos del ejercicio, pero más no de la lista. Entonces, Natalia, Isabela, Joan, espero pues que Joan esté también por acá, si no, entonces que alguien, porfa, alguno de tus amigos. Joan, ¿estás por acá? Claro, profe, obvio. Ah, no, perfecto, no me equivoqué en darte el punto 5. Entonces, Profe, una pregunta. No es por la nota, pero es por una duda que tengo. Hágale, Roberto, venga, hágale una vez. Dice que el juez emite el fallo en 10 días en el proceso abreviado, pero si la sentencia es condenatoria y no hay posibilidad que de pronto el reo se fugue o algo, pues que como es tan diferente al proceso ordinario, pues que ahí mismo le da medida de aseguramiento. Muy buena esa pregunta. Mira, lo más probable es que en un procedimiento abreviado la persona no esté detenida. Es lo más probable, puede ser que ocurra, pero lo más probable es que no esté detenida. Y entonces se termina profiriendo la sentencia, pero vos sabes pues que uno puede interponer recurso, pero el recurso no suspende el efecto, no suspende el efecto de la sentencia condenatoria. Entonces van a condenar a la persona queda con la sentencia condenatoria y se materializará esa sentencia, se materializa, pero no sería como tal ahí en audiencia como tal no sería en audiencia. ¿Qué pasa? Acá hay un tema muy importante
y es que si el fallo fue condenatorio, desde el mismo fallo condenatorio se puede ejecutar la sentencia. Entonces, desde el mismo fallo condenatorio, es decir, sin necesidad de que pasen esos 10 días, la sentencia se puede materializar. Entonces, a la persona sería capturada para materializar esa sentencia desde el momento en que se le da lectura al fallo, si está detenida. ¿Queda claro? Listo, profe, sí, gracias. Listo, perfecto. A ustedes, muchachos. ¿Alguien más tiene otra duda? Profe, Dale. entonces, Más, Jorge, ¿cómo va todo? bien, profe, gracias a Dios. Profe, no, no es respecto a una duda ni nada, sino la compañerita que preguntó ahorita los beneficios respecto a lo del feminicidio. Es la ley Ah, 20 gracias, ayúdame, sí. Vos que sos un teso, dale. es la ley 2356 del 28 de mayo del 2024. Esa ley que hace modificó lo concerniente a este delito y elimina la posibilidad de preacuerdos. No hay posibilidad de principio de oportunidad. No procede la suspensión condicional de la pena y no tiene ninguna posibilidad de beneficio después de cumplir la mitad de la sentencia. En cuanto a la rebaja por la aceptación de cargos, tiene derecho, pero la disminuye sustancialmente. No dice el porcentaje, pero que es muy este beneficio por aceptación de cargos. Esa es la ley, la 56 de mayo de 2024. Excelente. Y de pronto, si la ley se revisa un poco más en detalle, podemos ver cómo funciona el tema de las rebajas por aceptación de cargos. Pero súper bien, Jorge. Jorge, quedas también eximido de la actividad. Entonces, muchachos, los que están eximidos, de igual forma, a diligenciar el formulario que les enviaré a continuación. No se me desconecten. Diligencien el formulario, yo voy a seguir acá conectado con la cámara prendida. Esperaría que lo diligencien para enviarles ya lo que viene a continuación, que es el quiz, para poderlo terminar antes de las 8. Listo, entonces ya les voy a enviar al chat. Ya mismo les voy a enviar al chat. Muchachos, voy a dejar de compartir pantalla. Si alguno, para que... Ah, no, yo creo que la voy a dejar ahí, pues si alguno quiere le puede tomar pantalla para que le quede. Listo. Y ya entonces les voy a enviar acá en el chat el formato de la asistencia. Recuerden pues que este formato de asistencia tiene no solamente la asistencia como tal, sino la calificación del curso. Ahí lo acabo de enviar al chat. Me dicen pues si ven el link. Ahí les llegó. Sí, señor. Listo, entonces por favor diligencienlo y yo me quedaré acá esperando a que lo termine.
Profe, Hola, puedo hacerle una última pregunta. claro, cuéntame. En caso de que, pues, si bien son delitos pequeños, ¿cierto? Y generalmente las penas no darían para privativa de la libertad, pero en caso de que sí daría para privativa de la libertad, desde la emisión del sentido del fallo se puede ordenar también captura. Desde la emisión del sentido del fallo se puede ordenar captura, claro, sí, lo que le estaba diciendo al compañero, tal cual. Si el sentido del fallo es condenatoria, e incluso si están ahí en audiencia, ahí mismo se puede ordenar la captura, tal cual. Y si, Listo, por sí. ejemplo, una última, qué pena, Dale, dale, profe. claro. Si, por ejemplo, son varias personas y uno decide aceptar cargos y otro no, puede haber ruptura de unidad procesal, pero siguen siendo el mismo procedimiento abreviado, solo que con diferente radicado, me imagino. Lo dijiste perfecto, así es. Ah, profe, muchas gracias. Listo, con gusto. Bueno, muchachos, entonces, ¿ya calificaron todos la encuesta o falta alguien por terminar? Listo. Entonces, como no falta nadie para terminar, entonces ya les voy a pasar el segundo link que corresponde pues al quiz. Les repito, bueno, y les pregunto pues, muchachos, la encuesta lo pudieron hacer sin problema, no tuvieron ningún inconveniente. Sí, señor, sin problema. Listo, perfecto. Es importante que no solamente hagan la encuesta, sino que hagan el trabajo, porque ambas se requieren para que el ciclo cuente como un ciclo realizado. Bueno, muchachos, el examen que ustedes van a ver a continuación, el quiz, consta de 5 preguntas. Muchachos, las preguntas ustedes van a ver están súper sencillas. Para hacer el tema más emocionante, ya saben, sugerencia, hacerlo sin notas, hacerlo directamente, lanzarse, que confían en sus propios conocimientos. Si necesita notas, hágalo. Pero entonces, muchachos, para hacer más interesante el ejercicio, solamente lo pueden presentar hasta las 8:01, es decir, lo tienen que hacer ya. Promedio, 2 minutos por respuesta. Claramente, si usted ve que está muy difícil, entonces puede ver sus notas. Les digo, pues, que el tiempo se los mermo para hacer el ejercicio más interesante. Listo, porque si no, pues sería una cosa muy sencilla. Listo, ya se los va a enviar al chat. Incluso voy a dejar acá la pizarra compartida. Bueno, son las 51. Les voy a dar un minuto más. Hasta las 8. Hasta las 8:02. Me dicen, muchachos, si les llegó el mensaje. ¿Ven el enlace? Sí, señor. Sí, señor, ya entramos. Listo. Arranquen, pues yo me voy a quedar acá. Si de pronto tienen alguna duda, si no les da el enlace, me voy a quedar acá de igual forma. Ahí les deseo muchos éxitos. Les va a ir muy bien.
Profe, ¿este es el que estamos exentos o también lo hacemos? Ah, no, ese es el del que están exentos. Ese no lo haces ni tú, ni Joan, ni Jorge, ni Natalia. Esos están exentos. Listo, gracias. Con gusto. Profe, los que terminamos nos podemos desconectar. Así es, claro. Si terminan, ya se pueden desconectar. Yo me quedo acá por si de pronto tienen alguna dificultad, alguna urgencia. Pero los que terminan ya pueden salir. Gracias, Listo, profe, muchachos, y un gusto. muchísimas gracias. A ustedes. Profe, muchísimas gracias. Excelente el curso de hoy. Chao, que te vaya bien. Muchas gracias a ti. Profe, muchas gracias. Ya también envié la actividad, aunque me dijo que eximía, pero quería pues como medirme ahí. Vamos a Saber ver qué cómo te pasaba. va. Listo, pues, Bien, profe. chao. Gracias. Hasta luego. A vos, hombre. Chao. Profe, hasta luego, muchas gracias. Chao, Isabela, que te vaya bien. Profe, hasta luego y muchas gracias, muy formal. Esté bien. Chao, Jorge, un gusto. Qué bueno saber de vos. Chao. Profe, muchas gracias. A ti, Lina, que te vaya bien. Chao. Listo, profe, chao. Profe, muchas gracias. Hoy más que nunca me quedó todo más claro. Ah, no, me Muchas alegro gracias. mucho. Esa es la idea. Chao. Muchas gracias. Profe, pues nada, entonces
perdón, el formulario. Listo, ya Bueno, puedes ir sí, entonces hasta en paz. luego. Listo, chao. Profe, muchas gracias, me gustó mucho. Espero entonces poder participar de la siguiente, que esté muy bien. Listo, Reina, bienvenida para la próxima, chao. Profe, muchas gracias por todo, por su valiosa orientación en este proceso educativo. Dios le Chao, pague. Roberto, un gusto pues, hombre. Feliz noche. Profe, muchas gracias. Chao, Kelly, ya entonces que todos terminaron pues. Chao, Kelly, gracias a ti. ¿Alguien falta por Gracias. terminar? No, yo creo que nadie falta por terminar, entonces bueno, muchachos, sean felices entonces. Feliz noche.